El presidente rechazó promover mensajes contra... Esto es asombroso. Asombroso. Ayer, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos saca su reporte sobre derechos humanos. Reprueba a México. Se queja de la violencia, las torturas, desapariciones. Se queja de cómo López Obrador ataca a la prensa. Y se queja de que López Obrador ataca a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. ¿Qué cree que dijo López Obrador? Que no. Que él no ataca a la presidenta de la Corte, Norma Piña. ¿Qué es esto? O sea, ya es enfermedad, ¿no? No, ya. O sea, ya, en abierto. ¿no? O sea, que diga, bueno, es que la ataco en un ánimo constructivo, no sé, pero que diga, no la ataco, o sea, lleva un año, que no hemos parado de escuchar una vez a la semana que le llama corrupto, o sea, quiere acabar con la Suprema Corte sin ir más lejos. Escuche usted el tamaño del cinicazo del presidente, ahí va. Nosotros no hacemos eso. Nosotros actuamos con escrúpulos morales y nos importa mucho la honestidad. Pero dice en el comunicado que nosotros promovimos un mensaje en contra de la presidenta del tribunal, de la Suprema Corte, de la señora Piña, la licenciada Piña. Y dicen 20,000 mensajes. Bueno, si se trata de eso, primero, nosotros no tenemos nada que ver. Una gran mentira del Departamento de Estado o de quien dio a conocer esa información. Mentira. Ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. O sea, la parte donde tiene razón el presidente es que estos reportes de derechos humanos de Estados Unidos no hacen una crítica a las violaciones a los derechos humanos cometidas por Estados Unidos. Tiene toda la razón en eso. En lo demás, que no sea así. Sí, le pega al diario casi. O sea, a la que puede. Imagínense, dice, no, dijo, aquí no atacamos a la presidenta de la Corte. No. Incluso dijo que sus derechos No, humanos, sus derechos humanos, dijo por el tema del narcopresidente, que nadie se queja de eso. Está bien, pues, órale, ajá. Pero que diga que no ataca a la presidenta de la Suprema Corte si lo hemos visto todos, ¿no? Está en la línea el doctor Pedro Salazar Ugarte, quien es investigador del Instituto de Jurídicas de la UNAM, fue su director, de hecho. Muchísimas gracias, doctor, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Igualmente, Carlos, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar contigo y tu auditorio de nuevo. ¿Puede la 4T tumbar a la ministra Piña, presidenta de la Suprema Corte, e incluso meterla a la cárcel? A ver, jurídicamente creo que la respuesta es un contundente no. No en estas circunstancias, no en este momento y no por lo que se ha dicho en estos días. Quizás si después suceden otras cosas sería otra canción, pero por el momento no veo elemento jurídico alguno para que proceda ningún procedimiento que pudiera tener ese resultado. ¿Por qué? No, o sea, considerando el control que tienen de muchas instituciones, los morenistas, las mayorías en el Congreso, ¿no le alcanzan para desaforarla? ¿No le alcanzan para que se pida una orden de aprehensión en su contra? Cosas de esa naturaleza, ¿por qué no? Mira, esa es una pregunta y la voy a responder, pero más que va por la senda política, digamos. Primero déjame me centro en la parte jurídica. Lo que tenemos hoy es que la presidenta de la Corte ha dado trámite a una denuncia que recibieron en la que se mencionan una serie de hechos y de personas por presuntos actos irregulares. Abrir una indagatoria, abrir un procedimiento administrativo no supone ni prejuzgar sobre su resultado ni ningún acto de carácter ilegal. De hecho, lo contrario. La ministra hubiera incurrido en responsabilidad si no le hubiera dado trámite a la denuncia anónima que recibió. Así que en ese sentido, jurídicamente han hecho lo correcto. Lo único que creo que ha sido un problema que tendrán que resolver, y ya lo dijeron en la Corte, es el tema de la filtración de esa denuncia. Pero lo que se refiere a la apertura del procedimiento de administración es lo que correspondía, es lo debido, es lo que la ministra presidenta estaba jurídicamente obligada a hacer. Esto para decirte que no hay ningún tipo de materia sobre la cual se pudiera fundar jurídicamente ninguna especie de acción en contra de ella y mucho menos un juicio político. Mirando a esa otra dimensión, la dimensión política que tú señalas, el partido mayoritario y sus aliados no tienen los números necesarios para iniciar y para llevar a término en sede legislativa un juicio político como el que han anunciado el expresidente Saldívar
y el presidente del partido político Morena hace algunos días en una conferencia de prensa. Así que en ninguna de las dos rutas le veo viabilidad, le veo miga, le veo asideros a la intentona que han emprendido en contra de la ministra presidenta. Uh-huh. Ahora bien, en el caso de la otra, la que ha planteado el PAN contra Saldívar, ¿ahí hay posibilidades? Tampoco, o sea, yo creo que ahí ya estamos en el terreno de la disputa política, de los discursos y estrategias de campaña. Me parece que son una serie de actos que lo único que generan es un ruido en la opinión pública que no se ve que tenga, digamos, ninguna viabilidad desde el punto de vista práctico. Pero regresemos al primer punto. Lo que sí hay es una investigación abierta en la Suprema Corte y en el Poder Judicial por una serie de hechos que fueron denunciados, que no están probados y que no sabemos si son ciertos o no, pero que fueron denunciados en una queja anónima que está abierta y que está en trámite. Ahí sí tienes una ruta de investigación jurídicamente, digamos, sustentada, con procedimientos claramente establecidos. Ya la propia Corte dijo que por tratarse de una investigación, por lo que hace al ministro Arturo Saldívar, el exministro, el ministro en retiro, tendrá que ser el propio Pleno de la Corte el que resuelva qué es lo que procede, y seguramente eso sucederá en los próximos meses, probablemente en largos meses, Carlos, también hay que decirlo. Estos asuntos no se resuelven en el corto plazo, requieren una serie de instancias, incluso de definiciones que no están muy claras en la ley de cómo se van a desahogar. Pero bueno, esa sí es una investigación abierta, esa sí es una investigación en curso, esa sí es una investigación jurídicamente sustentada, que no quiere decir jurídicamente probada y mucho menos quiere decir jurídicamente concluida. Uh-huh. ¿Pasarán las elecciones, como dice López Obrador, y esto se apagará? O sea, ¿será pura politiquería y no pasará a mayores? Yo creo que la parte que tiene que ver con, digamos, los juicios políticos, sí, eso me parece que es simplemente ruido de ambiente, parte de las estrategias discursivas de las campañas, una embestida en la que además Morena ya se subió en contra de la Corte, porque ya no solo es el presidente y el gobierno, sino también es su partido el que se alía, digamos, en estrategia de golpeteo. Creo que lo del PAN tampoco va a avanzar y se va a borrar, digamos, a esfumar en las próximas semanas, pero lo que va a seguir en pie, que esa es otra cosa, es la investigación administrativa. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial Federal, la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura están obligados a desahogar hasta el final ese procedimiento que ya abrieron. Es decir, ese sí tendrá que concluir jurídicamente y, bueno, llevará su tiempo, trascenderá las elecciones, pero, bueno, el resultado es de pronóstico reservado porque depende de lo que vayan encontrando, probando o descartando en el camino. Pedro Salazar Ugarte, doctor Pedro Salazar Ugarte, exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por estos minutos y buenas tardes. Al contrario, Carlos, muchísimas gracias y buenas tardes también a ti. Hasta luego.